pues vamos a buscar en nuestras Biblias, en el primer libro de Samuel, el capítulo 1. Primer libro de Samuel, el capítulo 1. Vamos a estar unas cuantas semanas hablando acerca de la vida de Samuel. Tengo unos cuantos domingos seguidos que predicar y el Señor puso en mi corazón predicar sobre la vida de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. Creo que el Señor nos puede dar buenas lecciones y buena instrucción con la vida de Samuel. Y vamos a empezar por el principio entonces, por el primer capítulo del primer libro de Samuel. Hubo un varón de Remataim, de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes,
solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias por esta lectura que hemos tenido. Señor, por cómo tú usaste a esta mujer en su aflicción y cómo ella quiso honrarte, Padre, con la bendición que le ibas a dar. Y cómo después esa bendición se convirtió en ese hombre, en ese gran profeta que hubo, que tú lo usaste tanto, Padre, en tu pueblo. Gracias, Señor, te damos en esta lectura. Pedimos, Señor, tu dirección y tu bendición por lo que vamos a decir ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vemos en este pasaje el comienzo de la historia de Samuel. Ese gran hombre que, como decíamos en la oración, Dios usó tanto en medio de su pueblo. Y Samuel fue el primer gran profeta después de Moisés. Moisés fue un profeta delante del Señor, y el que vino después, el siguiente gran profeta que vino, fue Samuel. ¿Os acordáis que en esta época era el tiempo en el cual no había rey en Israel? El libro de Primera de Samuel viene después que el libro de Jueces y de Ruth, que precisamente se le otorgan la autoría a Samuel. El libro de Jueces, de Ruth y de buena parte de Primera de Samuel se le otorga la autoría al profeta Samuel. Estamos sobre el año 1100 antes de Cristo. No hay rey en Israel y lo que hay son jueces que Dios levanta para que el pueblo vuelva a él y sea liberado de aquellos a los cuales, os acordáis en el libro de Jueces, el pueblo se apartaba de en pos de Jehová y Dios tenía que mandar a un pueblo de alrededor para que los oprimiera y así ellos buscaran a Jehová. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, son los que gobiernan también en Israel, y Samuel llega a estar al servicio de Elí, el sacerdote que había en Israel en aquel momento. Por lo que parece, Samuel, aunque no era de la familia de Aarón, si os acordáis, cuando Dios dio la ley a Moisés, Dios dijo que de la familia de Leví eran los que iban a ser, los que se iban a encargar del tabernáculo. Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari, y solamente los que eran descendientes directos de Aarón eran los que iban a ser sacerdotes en el tabernáculo. Pero vemos a este Samuel que su madre quiere dedicarlo a Jehová para que le sirva y lo lleva a Elí, que es el sacerdote que está en el tabernáculo. No había templo todavía, ¿os acordáis? Salomón fue el que construyó el templo. Era el tabernáculo todavía. El tabernáculo de reunión que se construyó en el desierto con Moisés. Estaba en Silo y allí estaba el arca del pacto y allí iba el pueblo de Israel a ofrecer sus sacrificios. Y este Samuel, ¿os acordáis también por qué escogió Dios la tribu de Leví como representantes, como intermediarios o como los que se tenían que encargar del sacerdocio en lugar de cada primogénito de Israel? En lugar de, Dios dijo que tenían que dedicar cada primogénito sería para él, pero en su lugar iba a escoger la tribu de Leví y ellos serían como el primogénito de cada uno. Pero igualmente Samuel era el primogénito de Ana, era el primogénito. Pero de todas formas, por un pasaje que hay en Primera de Crónicas, capítulo 6, donde aparece el nombre de Samuel, donde aparece el nombre de Elcana, se cree que Samuel realmente era de la tribu de Leví. No era de la descendiente de Aarón, pero era de la tribu de Leví. Pues en esta historia que estamos aquí leyendo, o sea, aquí dice,
que era efrateo. Eso es lo que quería también mencionar. En el versículo 1, aquí hace una ubicación muy exacta, una genealogía muy corta pero precisa de dónde viene Samuel. Hubo un varón de Remataim, de Zofim, del monte de Efraín. Hace una ubicación muy exacta y al final dice que era efrateo. No es que fuera descendiente de Efraín, una de las tribus de Israel, sino que era de efrateo porque venía del monte de Efraín. Precisamente en el monte de Efraín había una ciudad gobernada por levitas, una ciudad de las que se llamaban de refugio, una ciudad en la cual si tú cometías un crimen de sangre, tú podías ir hasta allí, hasta esa ciudad, y allí eras guardado del vengador de la sangre. Si tú cometías un crimen, la familia tenía derecho a quitarte la vida. Pero habían crímenes que eran accidentes. No era un crimen, era un accidente. Alguien había muerto por un error, un accidente, no había sido voluntario. Tú podías ir a esa ciudad, y allí habían los levitas y se hacía un juicio. Y entonces se juzgaba si tú realmente querías o no querías. Se descubría si tú querías matar a esa persona o no querías. Y allí en ese monte había una ciudad de refugio. Y si os acordáis también, los levitas no tenían heredad. No había ninguna provincia en Israel que se llamaba la provincia de Leví. Había Judá, territorio de Judá, el territorio de Benjamín, el territorio de Dan. Todos tenían su territorio, pero Leví no. Los levitas estaban repartidos a lo largo de toda la tierra de Israel. Pues aquí en esta historia vemos que comienza con una serie de problemas. Vamos a tratarlos esta mañana con la ayuda del Señor, esta serie de problemas. Algunos de ellos, como hemos leído, son imposibles de arreglar por el hombre. Otros son provocados por las decisiones que el hombre toma, que cada uno ha tomado. Pero otros son imposibles para arreglar. Pero igualmente todos ellos son serios y difíciles, en ese caso ese que es imposible de arreglar por el hombre. El primer problema que vemos es la esterilidad de Ana. Y ese era un problema muy serio. Era una carga muy pesada que Ana tenía que soportar. En aquel tiempo, que una mujer fuera estéril, era una carga, era una afrenta muy grande que la mujer tenía. Lo normal era que todas pudieran tener hijos y cuantos más hijos, mejor. Hoy en día no se valora eso ya, todo lo contrario. Hay mujeres que proclaman su derecho a no tener hijos y se vive. El otro día estaban entrevistando a un periodista y le decía que es como lo más normal del mundo, no tener hijos. Y todos tenemos nuestro derecho a no tenerlos. Y hoy en día, pues si no tienes hijos no pasa nada, nadie te va a mirar mal, es tu decisión. Y si no quieres tener hijos, pues no quieres tener hijos. Pero en aquel momento esa idea no entraba en la cabeza de nadie, de ninguna mujer. Aparte que no habían los derechos de las mujeres como hay hoy. La mujer era tratada muy diferente a cómo es tratada hoy. Imaginaos una mujer que se casaba con ese deseo de formar una familia, de darle hijos a su marido, y no podía tener hijos. Su marido no podía tener descendencia. Claro, hablamos de hace 3000 años atrás. Se dice la cifra rápidamente, ¿no? 3000. Pero hace 3000 años atrás, pues no había ni la población que hay hoy, y y la gente tenía muy presente ese mandamiento del Señor que dice fructificad y multiplicaos. Y una mujer no podía tener hijos, era un drama realmente, era una afrenta. Pero vemos que no era la primera, que no en la Biblia, no encontramos en la Biblia que no era la primera que no podía tener hijos. Encontramos a mujeres muy conocidas, la primera de ellas quizás podíamos nombrar a Sara. También, y siguiendo la línea genealógica de Israel, la siguiente que encontramos es Rebeca. Y la siguiente que encontramos es Raquel. Y eso me hacía pensar, ¿no? Qué curioso. Que Dios levantó a Abraham, lo escogió y le dijo, de ti me saldrá una descendencia que será grande y a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham pensaba,
qué bien, qué bueno. Y miraría a Sara y diría, uy, ¿qué pasa aquí? No entiendo. Y así conocemos la historia, cómo sucedió, que Abraham empezó a pensar, Sara también, y dijeron, bueno, yo no puedo tener hijos, quizás Agar, quizás es ella la que te tenga que dar hijos, y yo haré de madre de sus hijos. Y empezaron a razonar, y vemos cómo llevan los razonamientos del hombre, no llevan a la solución. No llevan a la solución. Cuando un hombre no quiere esperar en Dios, no encuentra la solución. Cuando un hombre o una mujer no esperan en el tiempo de Dios, no encuentran la solución. No se halla la solución al problema. Al contrario, podemos complicar más la situación. Y qué curioso que Sara, Rebeca, Raquel, las tres seguidas, los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, los tres se casaron con mujeres estériles. Bueno, Jacob se casó con dos, Lea y Raquel. Aunque Lea, si os acordáis de la historia, él no quería casarse con Lea. Lo engañaron. Y él se tuvo que casar con Lea primero, pero él quería a Raquel. Y uno puede pensar, o uno humanamente podría pensar, ¿será posible? Estos hombres a los cuales Dios había escogido y había prometido, se había presentado delante de ellos como el Todopoderoso, se había presentado de ellos, les había prometido una descendencia, que reyes saldrían de sus lomos, una descendencia innumerable. Cuenta las estrellas si puedes, le dijo Dios a Abraham. Y les da mujeres estériles. Si Dios no lo sabe todo, ¿cómo es que no sabe que esta mujer es estéril? Y me la da a mí. Podría haberme dado otra que no sea estéril. ¿Y ahora qué hacemos? Y Abraham, no sé, quizás diría, otra vez. Sara era estéril y ahora Rebeca es estéril. Y cuando Jacob se casó con Raquel, otra vez es estéril. Pero no es que Dios se equivoque, ni mucho menos. Pero qué forma mejor que demostrar que Dios es todopoderoso que haciendo ese milagro. Una mujer que es estéril, no puede tener hijos, yo haré que tenga hijos. Yo haré que dé fruto su vientre. Yo voy a cambiar esa situación. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo te he llamado, yo te he escogido, yo te he prometido cosas buenas, yo haré que se cumplan. Y qué preciosa forma tiene Dios de obrar con sus hijos. Y nos pone a veces en situaciones en las cuales solamente podemos confiar en Él. Y qué bueno es estar en esa situación, en la que solamente podemos confiar en Él. En la cual miramos a derecha, miramos a izquierda y no vemos solución. Miramos por debajo, miramos hacia atrás y no vemos solución posible. No tenemos respuestas, no tenemos herramientas. Aunque nos esforcemos en hacer algo, no hay resultado. Dios está esperando que le busquemos a Él. Y allí estaba Ana. Y vemos que ella lo pasaba realmente muy mal. Y su actitud no era la mejor. Vemos en el versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y hasta incluso podemos mientras estamos en una situación difícil, podemos hasta buscar a Dios para echarle la culpa de lo que nos sucede. Y Señor, ¿por qué? Si yo voy a yo hago sacrificios por ti cada día. Yo cumplo tu ley, me esfuerzo. ¿Por qué me viene esto a mí ahora? ¿Por qué a mí, que yo intento hacer tu voluntad, me pasa todo esto? Y ves a esta otra persona que te odia, que te menosprecia, que no quiere hacer nada por ti. Y encima se burla de mí. Y encima se burla de mí. Y vemos la situación aquí tan difícil en la que se encontraba Ana. Y vemos que no lo estaba llevando del todo bien.
Bueno, muy mal lo llevaba. Muy mal lo llevaba. Segundo problema que vemos aquí es que tenemos a este hombre, Elcana, que estaba casado con 2 mujeres. Y no es porque tuviera 2 suegras, que le hacían la vida imposible. No es por eso. Pero vemos aquí a este hombre que estaba casado con 2 mujeres. Y en aquel tiempo no estaba prohibido tener más de una mujer, estaba permitido. No vemos en ningún sitio en la Escritura que se prohibiera tener 2 mujeres. Sí que la Escritura enseña un hombre y una mujer. Como Jesús dijo, al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Un hombre y una mujer. Sí que en Levítico capítulo 18, versículo 18, menciona que un hombre no podía casarse con 2 hermanas. Específicamente lo dice así. En este pasaje, Levítico 18, 18. Un hombre no podía casarse con 2 hermanas. ¿Para qué? Para no hacerlas rivales. Pero vemos también que aunque no estaba prohibido, no encontramos ninguna ocasión en la cual que un hombre estuviera casado con 2 mujeres fuera algo positivo para él ni para su familia. Para nada en absoluto. Abraham, él estaba casado con Sara, pero él tuvo descendencia con Agar, aunque no fue su esposa, no fue considerada su esposa, pero ella le dio descendencia. Y hasta la sierva Agar menospreciaba a su señora, a Sara, porque ella era la que había dado a luz, porque ella era la que tenía hijos y no Sara. Vemos también con Jacob, Lea y Raquel, y ahí había un pique entre ellas 2. Y Lea estaba teniendo hijos y decía, ahora me amará más Jacob a mí que a mi hermana, a Raquel. Porque ella sabía que Jacob amaba más a Raquel, él quería casarse con ella. Fue con Lea, se casó con ella misma, con Lea, porque le engañaron. No hubo nunca nada positivo en un matrimonio bígamo, se dice, ¿verdad? En un matrimonio bígamo. No hubo nada positivo, nunca. Y aquí tampoco. Tenemos a Penina y tenemos a Ana. Cuando Dios creó al hombre, lo creó Adán, y cuando Dios le dio una compañera a Eva, le dio una. No le dio 2 ni 3, le dio una. Un hombre y una mujer. Tercer problema que encontramos aquí era que Elcana no sabía administrar el problema. Él tenía esas 2 mujeres, pero vemos en el versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y Elcana no sabía administrar el problema. Se había casado con 2 mujeres, pero realmente amaba más a una que la otra. No sabemos si primeramente se casó con Ana, porque menciona el versículo 2, primeramente menciona a Ana, y la otra es Penina. Quizás se casó primeramente con Ana porque la amaba, pero después al encontrarse que no podía tener hijos, ¿qué pasará con mi heredad? ¿Qué pasará con el nombre de mi familia? ¿Se va a perder? Tengo que buscarme otra esposa para tener hijos y así que mi nombre perdure. Era muy importante la heredad en aquel tiempo, y os acordáis, también había una ley en Israel en el cual, y la recuerdan en el Nuevo Testamento, en una ocasión le hacen una pregunta a Jesús para tentarle acerca de esa familia supuesta, en el cual un hijo mayor se casa con una mujer y se muere. Pues el hermano que venía después tenía la obligación, que si ese matrimonio no había tenido hijos, él tenía que tener un hijo con esa mujer y así darle un nombre, seguir esa línea, esa familia adelante. Por eso la descendencia, el seguir la tierra heredada, tenía acabo de decir el nombre y ahora no me acuerdo, la herencia que ellos tenían que pasarla a la siguiente generación, a sus hijos.
Pero Elcana tenía favoritismos en medio de su familia. Y eso también siempre trae problemas. Si no, que se lo digan a José. Él tuvo problemas también por eso mismo. Porque Jacob amaba mucho a José. ¿Por qué? Porque era hija de Raquel, a la cual él amaba tanto. Y por fin mi mujer, a la que yo tanto amo, me ha dado un hijo. Ella también clamó a Jehová. Aunque primeramente dio su sierva para que tuviera hijos y los pariera delante de ella para como si hubiera sido ella. Pero por fin Dios le concedió un hijo a Raquel y le llamó su nombre José. Y después tuvo otro que se llamó Benjamín. Y cuando José desapareció, Benjamín no me lo toquéis. Aquí se quedó entre algodones. Que no le pase nada. Y cuando tuvo que bajar Benjamín a Egipto, bueno, su padre se puso. Haréis bajar mi alma al Seol, con tanta aflicción. Y tenía ahí unos favoritismos. Y vemos que eso trae problemas. Trae problemas. Cuando uno no... o tiene preferencias. Cuando uno no demuestra su amor como debe de demostrarlo. No, yo te quiero más a ti que a otro. Y lo demuestra públicamente, además. Es triste verlo entre familia. Que un padre le diga al otro hijo, no, yo le quiero más a él. No, ¿verdad que no lo imaginamos? ¿No lo imaginamos? Cuando solo tienes un hijo, pues no pasa nada, eres tú el que más quiero. Y cuando tienes una hija, dices, tú eres la hija a la que más quiero. Pero cuando tienes dos hijas o dos hijos varones, dos hijas mujeres, no puedes decirle a uno de los dos, eres el que más quiero. Qué triste sería decirlo. Es triste decirlo en una familia, pero también es triste decirlo en la familia espiritual que tenemos. No, a ti no te quiero tanto. Aunque es normal, ¿verdad? Que lo pensemos. O que actuemos de esa forma, en consonancia de esa forma. Ahora, Dios no actúa así con ninguno de nosotros. No, yo a Él le doy más bendiciones, porque este es más favorito para mí. Tú no eres tan favorito, mira cómo te portas, es un desastre. A ti no te voy a dar nada. Dios no actúa así con ninguno de nosotros. Tampoco tenemos que actuar nosotros así, con ninguno, incluso de la familia celestial. El cuarto problema que vemos aquí es que viene desarrollado por el tercer problema. Eso provoca que Penina, la otra esposa, la cual un día Elcana convenció para casarse con ella, algo le prometió quizás, o quizás se quedó un acuerdo con los padres de ella. Mira, yo te voy a pagar tanto dinero, necesito una hija, tu hija puede tener hijos, ¿no? Está sana. Sí. Pues venga, me la llevo. No sé cómo fue, pero Penina estaba en esa situación, y aunque ella le daba hijos, ella no se sentía amada por su marido. No se sentía amada, qué lamentable situación, qué triste situación. Y ella lo pagaba con Ana. La humillaba constantemente, le hacía la vida imposible. Y vemos aquí un quinto problema, finalmente, que es el sacerdote que aparece en el libro, Elí, que no se da mucha cuenta de lo que ocurre. Él obviamente no estaba en la casa de Elcana, ni veía todo lo que hacían, ni cómo se hablaban, ni nada, pero justo en el momento en el que Ana está derramando su corazón delante del Señor, él la reprende. Y podemos excusar a Elí, ¿no? Diciendo, bueno, él no sabe lo que está pensando, no sabe la situación en la que está viviendo. Pero ¿cuántas veces no hemos hablado antes de tiempo y hemos juzgado a alguien quizás precipitadamente y no nos hemos dado cuenta de que no estábamos viendo toda la situación? ¿Cuántas veces no hemos emitido un veredicto por algo que ha ocurrido, que nos hemos enterado, que alguien nos ha contado, y con esa parte que hemos escuchado ya hemos tenido suficiente para emitir un veredicto casi como los medas y los persas? Esto es lo que se hace. Que así se escriba y así se haga, como decía aquel.
¿os acordáis? Y ya está. Pero después, para vergüenza nuestra, nos hemos enterado de que no era realmente así como estábamos escuchando. Había más que no sabíamos. Había una historia, por otro lado, que no conocíamos. Y nos hemos tenido que tragar las palabras. ¿Y cuántas veces nos hemos dicho algo? Han salido de nuestra... Es increíble la cantidad de palabras que pueden salir de nuestra boca. Buenas y malas. De las buenas no nos arrepentimos, obviamente. Nos alegramos de que bien hablo. Qué bien que hemos podido ser de bendición. Y no llegamos, no estoy hablando del punto de enorgullecernos. Pero sí que nos alegramos de que el Señor me ha usado. Qué bien. Que el Señor ha podido usarme. Incluso no me he dado cuenta de lo que estaba diciendo, pero el Señor la ha usado y no he dicho nada malo, menos mal. Y el Señor la ha usado y ha sido de bendición. Pero otras veces, hermanos, ¿verdad? Ojalá nos hubiéramos mordido la lengua. Hubiéramos esperado 10 segundos más para no decir algo. Y aquí estaba Elí, este hombre que no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y al final dijo, bueno, que ve en paz, que el Dios de Israel te otorgue la petición de tu corazón. Pudo escaparse de la situación. Y todos estos problemas solo ofrecen amargura de alma, inseguridad y odio. Tienen un difícil o imposible solución para el hombre. Y vemos cómo se encontraba Ana, lo hemos mencionado antes, en el versículo 6. Ella estaba enojada, entristecida, porque Jehová no le había querido dar hijos, había perdido su apetito, no comía. Era un momento para estar alegres, habían ido a Silo a ofrecer sacrificios a Jehová, era un momento para estar contentos, pero ella estaba todo lo contrario. Y llevaba una vida, podríamos decir, desgraciada. Aunque su marido le decía, no sé, soy yo mejor que 10 hijos, menuda frase. Seguro que quedó grabada para la posteridad. Un hombre diciendo a su mujer, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pues un poco de orgullo tenía este hombre, ¿eh? Pero bueno, pero eso no le consolaba a Ana, aunque tenía todas las comodidades del mundo, aunque tenía un marido que la cuidaba, la llevaba entre algodones y tenía todo lo que ella quería. Pero lo que más deseaba no podía tenerlo, y era tener un hijo. Y eso la consumía por dentro. Y no le dejaba ser feliz, tanto que perdía el apetito. ¿Alguna vez has perdido el apetito porque estás triste? ¿Porque tienes un problema? A veces, no sabemos cómo explicarlo, ¿no? Pero hay esa sensación de que el estómago se cierra. Y dices, te hablan de comerte un pollo al as, comerte un buen plato, de lo que a ti más te gusta, y dices, no tengo hambre. Vamos a Pizza Hut a comer, ahora que ya no está, lo digo. Vamos a comer unas pizzas. No tengo hambre. Uy, ¿qué te pasa? ¿Estás malo? ¿Qué te preocupa? Ana estaba así, estaba desesperada. Y ella no podía encontrar ninguna situación. Hasta que al final ella decidió buscar a Dios. Era lo último que le faltaba. Lo último que podía hacer. Lo único que podía hacer ya. Buscar a Dios. Pero vemos que lo buscó de corazón. Le dice ella a Elí, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, en el versículo 15, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y el versículo 13 nos confirma, el Espíritu Santo nos confirma lo que ella estaba diciendo, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Ella buscó a Dios y lo buscó de corazón. Puso su confianza en Dios y derramó ahí su alma y halló allí consuelo. Dios no hizo bajar un bebé del cielo y se lo dio en sus brazos diciendo, Ana, tu oración ha sido contestada. Toma, un hijo. Y ella pues ya tenía lo que quería y se fue tranquila y contenta. Mira, Alcana, tengo un bebé, Dios me ha concedido un bebé.
no recibió su contestación en ese momento. Pero ella, vemos su actitud en el versículo 18. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ahí está el kit, o está ahí la clave de su oración. ¿Por qué su oración fue una oración de fe? Porque ya no estuvo más triste. He dejado mi corazón delante del Señor. He dejado mi problema delante del Señor. Él sabe lo que yo estoy pasando. Él sabe la situación en la que yo me encuentro. Estoy metida en un pozo en el cual no puedo salir. Y Penina cada vez echa más agua dentro. Cada vez echa más agua dentro. Y me estoy ahogando. Y no puedo salir, Señor. Si me das un hijo, yo lo entregaré a ti. Para que te sirva a ti. Para que sea para tu gloria. Y ella, una vez derramó su corazón delante de Dios, se fue tranquila. Dios dio paz a su corazón. Aunque no contestó su oración enseguida. Vemos que al poco tiempo, leemos que Elcana se llegó a su mujer, Ana, y concibió. No sé qué pasó, unas semanas, un mes, 2 meses después, y ahí sí que ella vio la felicidad de su respuesta oída. Pero en ese momento no había respuesta, solamente había la paz del Señor obrando en su corazón. Porque ella oró con fe. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y eso fue lo que hizo Ana. Encomendó a Jehová su camino y confió en Jehová, y Él hará. Quizás recordó la historia de Sara, que también era estéril. La historia de Rebeca, que también era estéril. La historia de Raquel, que también era estéril. Y que Dios contestó su oración. Y ahora ella existía. Ella era descendiente de Sara y de Rebeca. Ella era descendiente de ellas dos. Y supo que si Dios pudo hacerlo, lo podría hacer con ella también. Y derramó y se quedó tranquila su corazón delante de Dios. Así que la esterilidad de Ana quedó en el recuerdo. Y solo quedó el milagro para la gloria de Dios. Dice 1 Samuel 2:5, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él levanta y Él aplaca. Él hace lo que Él quiere hacer. Ana le prometió a Dios que le daría un hijo, que le daría a su hijo para su servicio, pero no sabía Ana lo que Dios haría con ese hijo. Y vemos cómo esa decisión de esa madre, en el querer dar su hijo, ella no sabía hasta el punto dónde iba a llegar. Vemos cómo Dios en ocasiones habló, se presentó a padres, por ejemplo, los padres de Sansón, y les dijo que tendrían un hijo, y que él sería juez en Israel, les instruyó que no pasara navaja sobre su cabeza, sería nazareno, como Samuel. Lo dice Ana, que no pasaría navaja sobre su cabeza. Los levitas tenían un periodo en el cual ellos servían a Dios. Cuando cumplían, si no recuerdo mal, era 25 años, ellos entraban al servicio del tabernáculo. Pero llegaba un momento en su vida en el cual ellos dejaban de servir a Dios. Dejaban el servicio a otros más jóvenes. Samuel fue siervo de Dios desde que fue destetado hasta que murió. Esa fue la promesa de Ana. Y ella no sabía hasta qué punto, pero Dios sí tenía un plan. Qué bueno. Dios sí tenía un plan para ese hijo tan deseado que aún no había nacido, Samuel. Imaginaos la historia de Israel sin Samuel. Cómo fue el nexo de unión entre el periodo de los jueces y el periodo de los reyes. Él fue el que ungió a Saúl. Él fue el que ungió al rey David. Y con él acabó el periodo de los jueces. Y él juzgó a Israel todo ese tiempo. Y él daba un rodeo por toda la tierra de Israel. Y él iba juzgando a las tribus.
En ningún momento Ana pidió o pensó que quizás su hijo podría llegar a ser ese gran hombre de Dios, ese gran profeta que juzgó a la tierra tanto tiempo, a la tierra de Israel, y ungió al rey David. Todo porque su madre derramó su corazón delante de Dios. Todo porque una madre derramó su corazón delante de Dios. No menospreciemos o no ignoremos esa capacidad de la oración, de orar por nuestros hijos, para que Dios los use, de entregarlos a su voluntad, para que Dios los use. Dios, Señor, te entregamos a este hijo, para que tú lo uses, para que tú lo bendigas, tú lo utilices para tu gloria. Y Ana sufrió esa separación. Estuve mirando, no sé si tú, Jordi, tienes alguna idea más clara que yo. Cuando lo destetaban eran a los 3 años. 3 añitos. ¿Tú dejarías tu hijo con 3 años a voluntad a un sitio? Estaba todo lleno de hombres, los levitas. Bueno, también habían sus mujeres, obviamente. Para que estuviera allí criado por esa gente. Aún y todo tenían la fama que tenían los hijos de Elí. Con 3 añitos. He disfrutado mucho mi hijo desde los 3 años. Y ahora tiene casi 6. Ella no pudo disfrutar todo ese tiempo. Ella, vemos que no bajó a los sacrificios durante esos 3 años. Déjame que yo esté con mi hijo hasta que lo destete, porque después se lo entregaré al Señor. Y ella supongo que también tuvo sus luchas. El Señor me ha dado su hijo para que lo sirva, pero quizás yo podría enseñarle a que lo sirviera. ¿Por qué tengo que desprenderme yo ahora de mi hijo que tanto me ha costado? No tengo más. Si el Señor me diera más hijos, quizás yo le daría a este. Seguro que vinieron esas dudas a su cabeza. Ahora, pero como decía Martín Lutero, no puedo impedir que los pájaros den vueltas sobre mi cabeza, pero puedo impedir que hagan sus nidos en mi cabeza. Y cuando tuvo 3 años el niño, cuando fue destetado, su madre lo llevó al tabernáculo, a Elí, para que lo criara él y para que sirviera delante de Jehová, con 3 añitos. Y lo dejó allí. ¿No vemos crueldad en eso? Yo no veo crueldad, yo veo amor. ¿Dónde mejor podía estar? Pero ella sabía que no iba a estar solo. Ella sabía que iba a ser un siervo de Dios, que Dios iba a estar con él. Y vemos que fue así desde el principio. De bien pequeño escuchó la voz de Dios. Ya lo veremos más adelante. Pero ella hizo eso por su hijo. Y esa oración de su hijo cambió la vida de su hijo. ¿De qué forma tan grande? No dejemos de orar por nuestros hijos y de buscar que Dios haga su voluntad y de no impedir que se haga la voluntad de Dios en nuestros hijos, aunque a veces tengan que separarse de nosotros, para que Dios los use y sean para su gloria. Elcana siguió casado con 2 mujeres, pero Ana ya dejó de ser infeliz, porque no dejó ya no le afectaba lo de exterior a su vida, sino que su felicidad no dependía de su exterior, de si su marido la amaba, si podía tener hijos, etc., sino que su felicidad dependía de Dios. Y Dios le dio paz, Dios le dio gozo en su corazón. Incluso aunque se separó de su hijo, seguro que tenía paz y gozo en su corazón, porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque ella había prometido eso a Dios y lo estaba cumpliendo. Te doy mi hijo para que tú hagas tu voluntad en él, para que tú lo uses para tu gloria. Vemos también, por la gracia de Dios, que después Ana tuvo más hijos. Una vez fue entregado su hijo al Señor, Ana tuvo más hijos. En el capítulo 2, versículo 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y una vez al año viajaban al tabernáculo, y Ana viajaba con ellos, obviamente,
y cada año le llevaba una túnica nueva a su pequeño hijo. ¿Cuánto has crecido, hijo mío? ¿Cuánto has crecido? Y le llevaba una túnica a su hijo. Dice la Biblia que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y precisamente a Ana, esa circunstancia tan difícil en su vida, por la que muchos o muchas podían desesperarse, quitarse la vida, por no tener hijos, eso a ella le llevó a Dios. Le llevó a Dios. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y este versículo es para nosotros los creyentes, para tenerlo en cuenta. Y hace 2 domingos hablábamos precisamente de este versículo. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y desde ese momento, la felicidad de Ana no dependía de las cosas externas. Ha descubierto que hay un Dios que escucha a los hombres y los bendice. No está sola en el mundo. Hay un Dios, el Dios de sus padres es un Dios cierto, es un Dios verdadero, es un Dios misericordioso, es un Dios que escucha las oraciones, que escucha a sus hijos. Ana estaba allí orando en el tabernáculo, en la puerta, y simplemente estaba hablando con su corazón. No hizo falta ofrecer un gran sacrificio, no hizo falta fustigarse como esos sacerdotes de Baal en el monte Carmelo con Elías. Baal, escúchanos. Ahí se estaban dando de latigazos unos a otros para que Baal los escuchara. Se estaban flagelando y cortando su carne. No hizo falta hacer una gran ofrenda para el templo. Simplemente derramó su corazón delante de Jehová. ¿No es difícil hacer eso? Lo único que nos imposibilita eso a veces hacerlo, es nuestro orgullo. Nuestra falta de entrega a Jehová. Nuestra falta de entrega a Dios. Penina obviamente dejó de burlarse de Ana. Y ya no sale más su nombre. Ya lo único que quizás a ella le hacía feliz, que ella tenía hijos y Ana no, desapareció. Y si basamos nuestra felicidad en la infelicidad de otro, mal vamos. Si nuestra felicidad depende de la infelicidad de otro, qué vida más triste. Esa vida no es la vida que Cristo nos ha dado, a la que Cristo nos ha llamado. Penina basaba su alegría, su gozo en lo físico, en lo material. Mira lo que Dios me ha dado, tengo tantos hijos, puedo darle todos estos hijos a mi marido, y es todo lo que quiero. Lo material, lo que se puede palpar, como Esaú, que menospreció la primogenitura. Eso es algo espiritual, es una bendición que me dicen, pero yo quiero carne. Yo quiero lo que me puede satisfacer ahora. Y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Las lentejas. Y además no llevarían chorizo. Quizás no sé. Si fuera, no sé, otro tipo de comida, pero no. Y él menospreció su primogenitura por eso. Mi propio esfuerzo en conseguir algo, eso es lo que yo valoro. Mi sacrificio. He estado tantos años estudiando, y no es malo estudiar, pero si basamos nuestra felicidad en lo que hemos conseguido después, va a durar poco. Va a durar poco. En ascender en el trabajo, tantos años esforzándome, haciendo horas extras en el trabajo, para que finalmente, por fin, mi jefe me ha reconocido mi puesto y me ha ascendido. Ahora soy el jefe de 2 personas. ¿Y tu felicidad se basa en eso? ¿Mi felicidad se basa en eso? A la que te equivoques, a la que te pongan en un lugar en el cual dices, no me acuerdo qué teoría hay un límite en el cual tú allí dejas de ascender, te equivocas y te dan la patada y te mandan a la calle. Ya no estabas preparado para hacer eso. ¿Y mi felicidad se basa en eso? ¿En lo material que puedo conseguir? Pero Ana buscó lo espiritual.
Quizás Dios a veces tiene que ponernos en callejones en los cuales la única salida es esa, lo espiritual. Porque vemos que es un callejón oscuro, tenebroso, en el cual no hay nada bonito, nada bueno. Tenemos que ir avanzando y Dios nos tiene que ir llevando para que veamos, contemplemos su gloria y veamos que lo espiritual realmente es lo que perdura para siempre. Pero qué bueno es ir allí de voluntad propia. Qué bueno es allí buscando al Señor. No busco mi éxito, no busco lo material, no busco lo que se puede perder en el tiempo, sino debo buscar aquello espiritual, lo que perdura para siempre. Eso es lo que debo buscar. Y finalmente también vemos que el sacerdote reconoce su error. Al final se da cuenta de que no, esa mujer no estaba ebria, no estaba borracha, no estaba allí burlándose de todo lo que estaban haciendo, sin sentido. Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y no es que Elí fuera su enemigo, pero Ana estaba buscando la voluntad del Señor. Y aún Elí la bendijo en ese momento, en el cual estaba ella, ya no estaba tan afligida, porque su corazón había sido derramado a los pies del Señor. Así que, hermanos, podemos encontrarnos, podemos generar problemas en nuestras vidas, pero también podemos dejarlos a los pies de Cristo. También podemos dejarlos a los pies de Cristo. Y no es que podamos hacer cualquier cosa pensando, bueno, después Dios lo arreglará. Después Dios lo solucionará. Después Dios ya hará algo para que esto, como dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Hay un momento clave en el cual eso empieza a ocurrir. El pecado, todo pecado trae sus consecuencias. Toda mala decisión trae sus malas consecuencias. Pero hay un momento clave en el cual Dios empieza a obrar para nuestro bien. Y eso no quiere decir que Dios quite la consecuencia. Eso quiere decir que Dios te ayuda a atravesar la consecuencia. A lo mejor la quita, pero Dios te va a ayudar a atravesar la consecuencia. Y es cuando uno derrama su corazón delante del Señor. Cuando uno de corazón busca a Dios. Cuando uno de corazón se arrepiente de ese pecado que ha hecho. Ahí se cumple el versículo. A los que aman a Dios, a los que aman a Dios, a los que buscan a Dios, a los que derraman su corazón a Dios. Incluso esa situación a la que ninguna de vosotras supongo que os gustaría estar, que tuviera que compartir a su esposa con otra persona. Porque es así, no hay otra. Y si el marido quiere casarse con 3 más, se puede casar con 3 más. Y calladitas. Aún así todo, Dios puede traer paz al corazón del que le busca. Del que le busca. Y no estoy diciendo que la Biblia apruebe eso, ya hemos dicho al principio que nada bueno ha salido. Y Josué estaba hablando acerca de los requisitos de los ancianos y de los diáconos, y uno de ellos era de una sola mujer. ¿Y por qué estaba hablando Josué de esos requisitos a todos nosotros? Porque si debemos de ser ejemplo, es para que se nos siga, para que todos seamos iguales, para que todos hagamos lo que dice la palabra de Dios. Que quede claro eso, no quiero que nadie diga que creo en el bigamismo, o como se diga eso, poligamismo. No, Dios hizo un hombre y una mujer. Pero aún así todo, cuando una persona, un hombre o una mujer, se encuentra en una situación en la cual no es agradable estar, Dios da gracia. Dios da gracia a sus hijos cuando le buscan. Ana cambió su vida cuando buscó a Jehová. Cambió su vida completamente. Y fue de gran bendición para ella y trajo gran bendición al pueblo de Israel. Sin ella saberlo. Sin que hubiera un ángel que se lo profetizara. Solamente porque ella buscó a Jehová. Y derramó su corazón delante del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a derramar también nuestros corazones delante de Jehová. Por nuestros hijos.
o por las circunstancias en las que estemos atravesando, que derramemos nuestro corazón delante de Jehová. Padre Celestial, bendice tu palabra en nuestras vidas. Señor, que sean luz, que sea, Señor, que dé fruto para tu gloria. Haz tu voluntad en nosotros, Señor, que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.